Ok, possiamo iniziare. Bueno, podemos empezar. Buonasera di nuovo a tutte e tutti. Buenas noches de nuevo a todas y todos. Bienvenidos al webinario Hidrógeno UE, ¿cómo financia Europa el hidrógeno? Soy Eva Pastorelli de Sea Bankwatch Network, la mayor red de grupos ambientalistas de los países de Europa Central y Oriental comprometidos desde hace más de 25 años con la transformación de las finanzas públicas y de las políticas medioambientales y climáticas de la Unión Europea. Les doy la bienvenida al tercer y último de la serie de webinarios Hidrógeno, Pacto Verde o Lavado Verde que recomen junto con Observatorio del DEUT en la globalización han realizado en el ámbito del proyecto europeo Citizens Observatory for Green Deal Financing, un proyecto que cuenta con la colaboración de 9 organizaciones europeas comprometidas en pedir a nivel europeo y nacional mayor transparencia y una distribución equitativa de los fondos públicos en dar centralidad a las voces de de las comunidades. Doy la bienvenida también a las ponentes y a los ponentes de hoy, que son Frank Van Vannerschoot, director de Counterbalance, Tobias Kalt, ecólogo político e investigador de la Universidad de Hamburgo, Coordinatrice territoriale della Ulrich ONG Stenkamp, de Program Officer de Earthlife Africa, y Natalia Luege, coordinadora territorial de la ONG chilena Sustentarse. Antes de entrar en el corazón del webinar, me gustaría darles algunas indicaciones prácticas. Durante el webinario está prevista una traducción simultánea italiano-inglés-español. Al hacer clic en el icono del globito, pueden decidir qué idioma escuchar. Las preguntas se pueden plantear por escrito a través de la función preguntas y respuestas. En la segunda parte del webinario intentaremos responder a todos, pero si no lo logramos por razones de tiempo, les responderemos luego. Podemos empezar. En los dos primeros seminarios web de esta serie hemos visto que la estrategia europea para el hidrógeno preveía inicialmente centrarse en el hidrógeno producido a partir de fuentes renovables, pero tras la crisis energética derivada del conflicto de Ucrania, la UE abrió la posibilidad de financiar proyectos de hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. Estos cambios de dirección en la elección de qué hidrógeno financiar son emblemáticos de las presiones de los grupos de presión energéticos sobre los gobiernos y las instituciones de Bruselas. Lobbies que son interesadas en obtener fondos públicos para modificar los miles de kilómetros de gasoductos existentes y equiparlos para transporte de hidrógeno. No es casualidad que la fallida tecnología de captura y almacenamiento uso de carbono, o sea, de CO2 para la producción de hidrógeno azul esté resurgiendo y recibiendo un apoyo político, financiero y regulatorio. Como decía antes, los proyectos de hidrógeno podrán beneficiarse del apoyo de la UE y de sus instituciones financieras, como por ejemplo, no solo y no por último, el Banco Europeo de Inversiones, a través de la posibilidad de acceder a financiación nueva y existente respaldada por iniciativas europeas como la Global Gateway Initiative, la iniciativa de portal global, que de hecho promueven el acaparramiento de recursos fuera de las fronteras europeas. Para profundizar en particular este aspecto, yo le pediría al primer ponente, Frank Van Vannerschoot, eh, que nos diga cómo el hidrógeno ha entrado en la nueva política de inversiones del Banco Europeo y cómo ha entrado en la iniciativa del Portal Global. A la palabra es tuya, Frank, y gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Hello. Thanks very much. First of all, yes, thank you for the invitation and the opportunity Buenas to talk a bit about tardes our y work here gracias por la in this series oportunidad of webinars. de So as Eva already said, we'll talk aquí. about a few of the European finance mechanisms Como that ya lo he dicho, hablaremos de mostly about the algunas financing of de las facilidades hydrogen. We'll financieras talk about the EIB, conectadas a la about the financiación del hidrógeno. monitoring Hablaré side de of the la European infrastructure PEI, del Global and then Gateway y daré unos if you have comentarios questions, sobre we'll proyectos de talk interés more común. on our vision of Desde luego, EIB with the public funding of
y luego les pasaré un comentario con mi punto de vista personal con respecto a la financiación y cuál es el problema. Primero, por lo que se refiere a la BEI, al BEI, la inversión del Banco Europeo, podemos decir que en 2019 fue el primer banco multilateral de desarrollo a interrumpir financiación de combustibles fósiles y hasta hoy día podemos decir que es el único banco, un banco multilateral que ha tomado esta posición. Pero si consideramos el asunto un poco más en detalle y si evaluamos lo que se está haciendo en realidad, podemos decir que últimamente han puesto al día la política energética y el hidrógeno se ha convertido en mucho más importante de lo que era antes. En este sentido, hay muchos elementos a subrayar. Primero, puedo conectarme con lo que dijo Eva en la introducción, la presencia de combustibles fósiles en la política del hidrógeno, porque esto claramente conlleva un retorno, una vuelta de los combustibles fósiles y sabemos que hoy no tenemos infraestructuras listas para el hidrógeno. Así que los gasoductos, las pipelines se han de reconvertir, readaptar y hubo propuestas diferentes, por ejemplo, de un gasoducto de Portugal a Francia, si lo entendí bien. Y este es un primer problema, o sea, vemos una vuelta de los combustibles fósiles. La idea es financiar el hidrógeno, pero los combustibles fósiles vuelven por la ventana, ¿no? Echados por la puerta. Otro aspecto que hay que considerar de gran importancia es que la política de energía busca alcanzar objetivos que son irrealísticamente altos. Las condiciones financieras han de ser consideradas en la inversión. El objetivo es alcanzar lo que se ha definido y si los objetivos son muy altos, irrealísticamente altos. La estrategia no se concentra en la aplicación del hidrógeno renovable, sino más que todo sobre la aplicación del hidrógeno renovable solamente si no hay otra forma de electrificación y si esto resulta eficaz y eficiente. Otra cosa que hemos visto es que la política favorece la creación de un mercado del hidrógeno y se centra en el apoyo a las empresas privadas con dinero público para inflar aún más la demanda y asegurar una demanda. Y digamos, no es el único mecanismo del BEI y por causa de estos objetivos tan elevados, tan altos, las empresas están presionando ya para obtener un mayor nivel de apoyo público. Lo que hemos visto hasta hoy es que la política no permite, no garantiza que la población local se beneficie de los proyectos de hidrógeno en el sur del mundo. Además, tenemos una solicitud mayor de dinero público por parte de las empresas privadas y mayor apoyo. Así que si consideramos lo que necesitamos cuando empezamos a meter dinero público en la green economy, en la economía verde, la destinación de los recursos negativo es una mala destinación de recursos, ¿no? Tenemos una lobby muy fuerte que pone en condiciones muy críticas
Y como lo decía, nos hemos dado cuenta de que esta política prevé que ciertos fondos vayan afuera de los confines europeos y, como lo decía, eso no permite que las poblaciones se beneficien de las inversiones, y usualmente la UE tendría que utilizar empresas europeas. Y vamos a ver cómo los dos elementos del Global Gateway y de las financiaciones están vinculados. Esta es una estrategia de inversiones externas presentada hace 2 años por la Comisión y que se describe como una facilidad muy honrable para utilizar el presupuesto para el desarrollo procedente de la UE o herramientas como el Fondo de Desarrollo Plus, el Fondo Social de Desarrollo Plus. Y estas garantías se asociarán a las garantías de los Estados miembros y serán apoyadas por el Banco de Inversiones Europeo y con el portal, la iniciativa Portal Global. Y lo que hemos visto hoy es que esta estrategia persigue objetivos comerciales y geopolíticos, no de desarrollo, y el riesgo es que se marginalicen las financiaciones destinadas al desarrollo. Quisiera aclarar que mañana se celebrará el foro del portal global, que es un foro de la Comisión, organizado por la Comisión de Debate con la sociedad civil para desarrollar un debate entre las iniciativas y el Global Gateway, y se usará también por esto. Y esta mañana se ha publicado un artículo centrado justamente en el Global Gateway, en que se dice que cuando se ha realizado la estrategia, cuando se ha concebido la estrategia de la Unión Europea, no había certeza de cómo estructurarla, porque al interior de la UE hay líderes que trabajan en la Comisión que estaban en contra de esta estrategia por el papel desempeñado por China, y no debería de ser la Comisión a tratar este tema, sino se necesitarían unos foros en el marco de las políticas exteriores de la UE. Así que hay mucho desacorde en esta estrategia, que ya ha nacido en la incertidumbre. Ya hace 2 años hubo una campaña para negar todos estos acuerdos que se parecían algo muy bien definido y acordado, pero al volver a nuestro tópico principal, los proyectos sobre el hidrógeno en el sur del mundo son parte integrante de nuestras estrategias, porque el hidrógeno puede ser producido de forma mucho menos cara en los países del sur del mundo y no en la UE. Estas estrategias
convienen mucho porque si existe, por ejemplo, una resistencia contra el impacto social o medioambiental, las personas que se oponen están muy lejos de nosotros. Tenemos varias informaciones sobre estos proyectos que todavía están en las fases iniciales de implementación, proyectos en África, en Marruecos, Egipto, Chile, Colombia, Paraguay, Argentina, Panamá y en las islas del Caribe y varios actores comerciales como Enel están involucradas, Citroën de Francia, que tienen un papel muy importante en estos proyectos y me gustaría darles algunos ejemplos. El primer ejemplo es un proyecto de la Guinea Francesa por la compañía francesa y se ha suspendido durante algunos meses porque hubo unas protestas y las comunidades locales no querían en sus tierras estos proyectos, pero después de trancarse por las comunidades locales, el proyecto se ha reiniciado. Y luego hay un proyecto de que probablemente les hablará Natalia, que es un proyecto en Chile de desarrollo que se llama Enel Siemens y Porsche participan en el proyecto. Porsche es el productor de autos, por supuesto, y para producir combustibles para carros deportivos a través de este proyecto, y nosotros no vemos cómo pueda el aspecto social de este proyecto por donde esté, porque es un proyecto que hasta no es completamente verde, entonces no se entiende cómo se encaje en un proceso de proyectos ecológicos. No es el portal global, pero es un proyecto muy, muy semejante a los proyectos sobre hidrógeno. Se trata de un campo eólico en Kenia, y este proyecto se ha lanzado a principios del año 2000 para crear el campo eólico más grande de Kenia, y se ha financiado con los fondos para el desarrollo, con el dinero de los bancos para la financiación pública en Europa, incluyendo Italia, y hubo financiaciones de clase híbrida. La CROC, que es un fondo de inversión muy importante, es uno de los socios e inversores privados, que han sido varios. También han puesto en acción porque las instituciones de Kenia habían establecido un plazo de 20 años y los inversores no podían en un principio participar en el proyecto durante 20 años, así que en un principio no había presencia. Pero la canasta de financiación público-privado ha sido muy grande y se han pisado los pies los unos a los otros, y hubo un impacto sobre derechos humanos y sobre las comunidades locales. Y por eso se trata de un proyecto muy preocupante. Por lo que se refiere a un proyecto de interés común, vemos cómo hay intereses de la UE en el marco del hidrógeno en Ucrania, y pensamos que es absurdo que la UE esté
esté abordando este tema porque Ucrania de momento está involucrada en una guerra y por supuesto se necesitarán fondos para la reconstrucción. Entonces, ¿por qué hoy invertimos en el hidrógeno en este momento? Los proyectos de interés común en este momento es una lista de proyectos que protegen los intereses de la UE y van a recibir sus financiaciones y al interior en esto se encuentra también la financiación a Ucrania. Bueno, te veo, Eva. ¿Termino aquí o no? Por lo que se refiere a la última parte, les he presentado una panorámica sobre nuestras opiniones sobre las políticas de inversión en el hidrógeno de Europa. Quisiera hablarles de una visión de la transición hacia la green economy, la economía verde basada en la tecnología. Y nosotros pensamos que para la transición hacia una economía verde hay que tener en cuenta aspectos vinculados a la igualdad, aspectos sociales, y si desarrollamos los recursos y las tierras del sur del mundo, lo estamos haciendo, pues nos estamos nada más preguntando que cómo queremos actuar, que vamos a actuar de la misma manera que con los combustibles fósiles y solamente hemos sustituido los combustibles fósiles con hidrógeno. Eso es verde. Quiero solamente terminar subrayando que el 50% del hidrógeno que alimentará a los proyectos europeos llegará de afuera de Europa para 2030. Así que estos proyectos se han de analizar para ver cuáles son los términos donde se pondrán las plantas y donde se meterán, cómo se transportará el hidrógeno y cuáles serán los impactos con respecto a los fondos de desarrollo, porque los países que no pertenecen a la UE no tienen derecho no tienen derecho a contestar. Tienen proyectos, pero son todos países de baja renta como Namibia y el riesgo es muy alto cuando se llevan a cabo estos partidos de póker con proyectos de desarrollo porque no tenemos la capacidad necesaria como para crear una viabilidad para todos estos proyectos de hidrógeno. Hay otros países que son mejor equipados, pero en países como Namibia, el riesgo es que el proyecto fracase mucho antes de empezar, o sea, la apuesta es alta y arriesgada. Y necesitamos un plan de inversiones con 5.000 millones, 5.000 millones de euros y muchos inversores no quieren invertir porque lo ven este riesgo. Nosotros no pensamos que una transición verde no es suficiente. También tenemos que utilizar los fondos públicos para darle prioridad a las personas y a sus derechos para obtener una credibilidad mayor con respecto frente a la sociedad civil. Y esto es lo que tendrían que hacer las instituciones europeas. Gracias por su Muchísimas atención. gracias, Frank. Gracias por darnos esta imagen muy completa y sobre todo para permitirnos dar la vuelta al mundo gracias a tu intervención y gracias a tus explicaciones. Y ahora voy a introducir la siguiente ponente,
Como ya se mencionó en los webinarios pasados, Chile es uno de los países más importantes en cuanto a hidrógeno verde para exportar a Europa. Más allá de analizar la falta de sostenibilidad y la ineficacia de toda la cadena de producción de hidrógeno a larga escala, hemos visto como todos los proyectos de Chile se colocan sobre todo en la parte costera. Esto debido a la presencia de agua sin sal que se requiere para poder producir el hidrógeno, todo lo cual tiene impactos muy fuertes sobre áreas ya afectadas y hay una falta de recursos en términos de subsistencia de las comunidades locales, como en el caso de la pesca, pero también hay problemas a nivel de biodiversidad del lugar. Y le paso la palabra a Natalia Luege y le pido que complete esta panorámica describiendo el papel de la Unión Europea en la promoción del hidrógeno verde en Chile. Por favor, Natalia, tienes la palabra. Puedes compartir tu pantalla en el caso. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cordial desde Santiago de Chile. Estamos muy contentas y agradecidas por este espacio de solidaridad que nos permite visibilizar dinámicas desde el sur global y de los impactos que tienen las inversiones, en este caso europeas, en nuestros territorios y comunidades. A continuación les voy a hacer una presentación respecto un poco del panorama del hidrógeno verde en Chile y el rol de la Comunidad Europea en este sentido. Primero que nada, un poco de información de contexto de lo que es nuestro país, de cómo es el modelo económico en Chile. Como dicen algunos autores, en Chile existe un modelo económico que es neoliberal, radical y precoz, dado que fuimos el laboratorio del neoliberalismo por ahí a mediados de la década de los 70 con la llegada de los aprendices de la Escuela de Chicago. Y en ese sentido, además eso se superpone al hecho de que la economía en Chile se basa principalmente en el sector primario, el sector extractivo de materias primas que va en su mayoría hacia la exportación, con costos bastante altos para la naturaleza y para los territorios. Bueno, la idea de estado mínimo del modelo neoliberal también ha permitido que se desregule en favor del sector privado, las empresas y la inversión extranjera, por las condiciones geofísicas muy favorables que tiene Chile. La generación de energía a través de fuentes renovables es de las más baratas del mundo, por temas de altura, de exposición a la radiación, viento, etcétera. Existe una presión y una creciente demanda por acelerar los permisos en el sector de renovables e hidrógeno para que se puedan realizar una gran cantidad de proyectos. Y ya existe una gran capacidad instalada en renovables con muchísimas inversiones a futuro en el sector. Tanto es así que, por ejemplo, en el norte de nuestro país existe tanta generación a través de fuentes renovables que no se alcanza a inyectar a la matriz y mucha de esta energía, entre comillas, se bota. Bueno, ya yendo más al tema del hidrógeno, el año 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se presenta la versión preliminar de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que pretende posicionar a Chile como el principal productor de hidrógeno en América Latina y el Caribe y producir el hidrógeno más barato del mundo para el 2050. El ministro de Energía de aquella época dice una cosa que nos parece bastante particular, digamos, que para él el hidrógeno verde es una forma de empaquetar el sol del norte de Chile y el viento del sur para exportarlo al mundo. En el 2020, el World Energy Council calificó a Chile como el campeón escondido en la carrera por construir una economía en torno al hidrógeno. Y luego, bajo la administración del actual presidente Boric,
Esta estrategia se impulsa como una de las principales apuestas, y aprovecho de recordar lo que dijo Frank, nuestro colega Frank, que en el fondo esto es una especie de partida de póker. Una de las principales apuestas de desarrollo económico del país, refrendando la estrategia nacional de hidrógeno promocionada por Piñera en el año 2022. Ese mismo año, en la COP en Egipto, el gobierno logra apalancar recursos de instituciones financieras internacionales en torno a los $1.000 millones, y este año, el 2023, se crea un fondo para impulsar la industria del hidrógeno verde en torno a los $1.000 millones, y a eso me voy a referir con más detención. Teóricamente su ejecución empieza el próximo año. El Fondo para el Desarrollo del Hidrógeno Verde, o del inglés Facility, por eso facilidad se dice indistintamente, facilidad de hidrógeno verde, fondo de hidrógeno verde, como dije anteriormente, un fondo de $1.000 millones, 400 millones eran aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual muchos países europeos son accionistas. 150, perdón, esa cifra hay que cotejarla, creo que son $350 millones por el Banco Mundial, cuyos principales accionistas, entre los principales accionistas está Alemania y Francia. 110 millones de dólares, son algo así como 100 millones de euros, por el Banco de Desarrollo alemán, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Me costó mucho conseguir lo que significaba el acrónimo, y para mi sorpresa descubrí que es un banco que se crea con el Plan Marshall para reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra, y que aparentemente ahora sería un banco muy orientado a la transición energética. Y finalmente 100 millones de euros más por parte del Banco Europeo de Inversiones, y adicionalmente la Unión Europea aportará un subsidio de 14,4 millones de dólares, o sea, algo así como 15 millones de euros. Este fondo tiene como objetivo el desarrollo, tiene como objetivo acelerar la producción de hidrógeno, movilizar financiamiento comercial, contribuir a fortalecer un entorno habilitante para la creación de capacidad local en la industria del hidrógeno. Es un proyecto que pretende ser implementado entre el 2023 y el 2028, y consta de dos componentes principales. El primero es el otorgamiento de créditos o subpréstamos a proyectos de producción por unos 143 millones de dólares, destinados básicamente a financiar sistemas de electrólisis para plantas con capacidad que se encuentran en el rango de 10 a megawatts. Este programa financiero, como dije, va a financiar directamente estos subproyectos, pero también a intermediarios financieros participantes, como bancos comerciales y fondos de inversión de capital. Y en este fondo, a este fondo se acopla, digamos, la Team Europe Initiative, una cooperación en hidrógeno verde con Chile, donde están estos fondos que mencioné del banco alemán KfW y el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, esta iniciativa en Chile es para el desarrollo del hidrógeno, y es un esfuerzo conjunto entre la Unión Europea y sus Estados miembros para potenciar la cooperación en una economía basada en hidrógeno, e impulsar oportunidades de inversión en este campo. Y tiene 4 componentes claves: un refuerzo, un entorno favorable y generar las condiciones habilitantes para esta economía del hidrógeno verde,
proporcionar apoyo tecnológico y de desarrollo de capital humano, desarrollo de mercados y cooperación comercial, y finalmente desarrollo de proyectos y financiación. Yo creo que esta lámina me la puedo saltar porque es un poco redundante, pero bueno. Lo que se refiere al refuerzo del entorno favorable, se ha apoyado el diseño de nuevos instrumentos de fijación de precios de carbono, taxonomía verde y bonos verdes, esquemas de certificación de origen, etcétera. Alemania, a través del GIZ, ha trabajado durante años apoyando a Chile en la creación de su estrategia y marco regulatorio, y la Unión Europea podría continuar este trabajo en regulaciones y estándares para la producción, transporte y almacenamiento de hidrógeno. Y también apoyo en la implementación de planes de transición energética justa. En Chile precisamente existe una ley, se está creando una ley de transición energética justa, pero lo de justo es bastante discutible, digamos. Apoyo al desarrollo tecnológico y de capital humano. Esto es bastante interesante porque el año pasado, en diciembre del año pasado, en un piloto demostrativo, en una cooperación entre Chile, la alemana Porsche y Siemens, en el proyecto que se llama Haruboni en la Patagonia de Chile, se hizo andar el primer automóvil fabricado con combustible sintético a partir de hidrógeno. Y como se ven las imágenes, está ahí el ministro de Energía con probablemente los ejecutivos de la planta, muy contentos, inyectando este combustible al automóvil. Y en la otra fotografía ahí tenemos una foto bastante publicitaria de un gaucho, que es un personaje tradicional de la Patagonia, al lado de un Porsche que funciona con este combustible, ¿no es cierto? O sea, como instalando imaginario de lo tradicional y del futuro y del progreso que implicaría el hidrógeno. El apoyo al desarrollo tecnológico y de capital humano, hace años viene cooperando el Instituto Alemán Fraunhofer, el francés CEA Liten, la empresa también francesa belga Engie, que forman parte de un consorcio tecnológico Atamostec, que desarrolla sistemas fotovoltaicos para zonas de alta radiación. Existe una amplia presencia de empresas europeas en renovables en Chile, que son las mismas que han estado en el negocio de la energía convencional, ya sea a través de termoeléctricas, hidroeléctricas, etcétera. Soporte para el desarrollo de plataformas prospectivas, herramientas de evaluación del mercado de hidrógeno y generación de mapas interactivos. Promoción de la participación chilena continua en Erasmus Plus y Horizonte Europa, especialmente en la Clean Hydrogen Partnership, con foco en producción, distribución y almacenamiento. Finalmente, el desarrollo de mercados y cooperación comercial. Las cámaras de comercio, por ejemplo, de Francia, Alemania, España, participan activamente en actividades de intercambio sobre hidrógeno junto a la Asociación de Hidrógeno de Chile, hidrógeno verde, hidrógeno finalmente. Holanda está realizando un estudio de evaluación de mercado para 6 países en América Latina. El programa Low Carbon Business Action, financiado por la Unión Europea, se especializa en acciones de intercambio entre países europeos y latinoamericanos, siendo Chile uno de los principales, poniendo a disposición tecnología y financiación europeas también para el desarrollo del hidrógeno. El programa Green All Invest también prioriza la transición de una economía circular, eficiente en recursos y baja en carbono, que podría incluir proyectos de hidrógeno. Y esto es muy relevante porque recientemente se han firmado sendos acuerdos de entendimiento entre los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo con el Ministerio de Energía de Chile para abrir el camino a la importación de hidrógeno verde desde Chile. Bueno, en esta lámina les quiero presentar el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones
por casi 110 millones de dólares, que nosotros monitoreamos a través del sistema de alerta temprana, del cual somos coadministradores. Es un sistema que monitorea alrededor de 15 instituciones financieras internacionales y que pesquisa a través de una plataforma de forma temprana antes de que la Junta, los directorios de los bancos aprueben los proyectos para así poder alertar a potenciales afectados como comunidades y grupos de interés. Y acá está, bueno, lo que encontramos de este proyecto, que nos apareció por ahí por el mes de junio. Este financiamiento ya está aprobado, ya está en proceso de ser remesado a Corfo, digamos, que es la institución receptora que pertenece al Ministerio de Economía, que es la que va a administrar estos fondos. Y bueno, para ir cerrando el panorama, digamos, para que se entienda un poquito mejor, esta iniciativa, Team Europe Initiative, se enmarca dentro de la estrategia del Global Gateway que se ha mencionado ampliamente. Y acá hay un pequeño diagrama que explica en el fondo que tenemos como esta estructura madre, luego está la iniciativa de Team Europe para el desarrollo del hidrógeno en Chile, y luego la creación de este fondo, del cual la iniciativa Team Europe es parte, digamos, con estos fondos de estos dos bancos que mencioné. Para terminar, me quiero referir en particular a qué pasa finalmente, cuál es la dimensión territorial de la producción de hidrógeno en Chile. Existen dos polos de desarrollo, que son en la región de Antofagasta, que es la región, probablemente la región con más impacto y daño ambiental acumulado por siglos, que es territorio minero, ya desde los tiempos de la colonia, que se realiza la minería a gran escala en este territorio. Y luego está el territorio de la región de Magallanes, el más austral de Chile. Ay, no sé qué hice. Aunque se pretende, por cierto, desarrollar proyectos a lo largo de todo Chile, se concentrarán básicamente en esas regiones. Entiendo que en este momento hay en torno a 100 proyectos de hidrógeno en Chile, de los cuales 50 se concentran en la región de Antofagasta. Y esa región presenta condiciones muy favorables para la generación solar y también de eólica, porque hay muchísima radiación a una altura ideal, digamos, es muy barato generar con renovables. Y Magallanes, en la Patagonia chilena, también es propicia para extensos parques eólicos y que tiene un potencial, de acuerdo a lo que señala el presidente Boric, de llegar a satisfacer el 13% de la demanda mundial del combustible. Y en donde se podrían llegar a instalar 2.900 aerogeneradores ocupando un área de 150.000 hectáreas. Finalmente, lo que quiero decir es que tanto las comunidades de Magallanes como de Antofagasta se han movilizado en contra de estos desarrollos, están muy, muy preocupados porque ven que su terreno está siendo invadido por grandes extensiones de parques eólicos y fotovoltaicos. Y además, el tema de las desaladoras que mencionaba Eva, que en el norte grande, en la región de Antofagasta, es la única forma de obtener agua, que eso tiene mucho impacto en la vida de los pescadores tradicionales en la costa y en los ecosistemas y en sitios arqueológicos, etcétera, porque es territorio indígena. Y en Magallanes, si bien existen fuentes de agua dulce, es bastante más barato para la producción de hidrógeno desalar agua, porque en ese proceso ya el agua está químicamente pura y no habría que de alguna forma purificarla. Entonces, bueno, con esto yo quiero cerrar mi presentación y agradecer el espacio. Mille grazie a te, Natalia, ancora per essere stata qui con noi. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y por ofrecernos este marco tan preciso
Yo creo que esos webinarios pueden ser una buena ocasión para crear red entre las distintas ocasiones. No sé si Counterbalance ya conocía Sustentarse, pero me imagino que hay muchas posibilidades de colaboración y no solo con Counterbalance, sino más en general con las distintas organizaciones europeas, por lo cual seguimos con la lucha. Y ahora pasaría a la segunda parte de este webinario con las últimas dos intervenciones que nos llevan hacia África, en especial Sudáfrica. Y empezaría con Ulrik Steenkamp de HeartLife África. Y mi pregunta es, ¿cómo se está desarrollando la industria del hidrógeno verde en Sudáfrica y cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad civil? A ti la palabra, Ulrik. Muchas gracias. Grazie, benvenuti. Un saludo de Port Elizabeth en África. Quisiera darles una idea de la situación en Sudáfrica desde el principio de la historia. En Sudáfrica siempre ha sido una colonia, su economía siempre se ha basado en el extractivismo y en la exportación de los recursos, como se ha dado durante el boom del carbón, del carbón y de los diamantes. Y estos sectores, en estos sectores se basa la economía de nuestro país. Desde el principio de nuestra historia, la mayoría de nuestra economía surafricana se basa en la exportación de los recursos africanos y luego nosotros vamos a comprar los productos aspecto de colonialismo, de conflictos que han nacido para el dominio sobre estos recursos que ha llevado a unos conflictos sociales y políticos junto con el apartheid en el curso de los años. Hemos desarrollado una desconfianza con respecto a cualquier proyecto que involucre la economía surafricana, porque siempre hemos visto actores que venían a privarnos de nuestros recursos. Este es el que ha pasado en Sudáfrica en general. Por lo que se refiere a la energía, la autosuficiencia se está evolviendo, da una especie de diversificación en diferentes áreas del país. No hay cortes verdaderos a la energía como en el pasado. Sin embargo, ya que esta institución llamada ESCOM es Ascom, que es una gran empresa petroquímica de Sudáfrica. En Sudáfrica no podemos decirnos inocentes por lo que se refiere a la crisis climática, porque estas grandes empresas han permitido que el Sudáfrica fuera uno de los primeros 20 contaminadores del mundo, son datos de hoy. Nos encontramos en una posición cercana a la número 1, con lo cual, con respecto al impacto en nuestro planeta y por lo que se refiere a la protección del medio ambiente, el ahorro energético, la transición, Sudáfrica es un gran responsable, pero al mismo tiempo estamos tratando de promover unas alternativas que sean más ecológicas. Sin embargo, como procedemos de una historia de
empresas, hasta estatales, hasta del gobierno, que son los principales extractores, hasta con estas técnicas muy contaminantes, hemos repetido un poco con SASCOM la misma actitud que ha sido entre las primeras en transformar el carbón en combustible líquido, y hasta son muy orgullosos de eso. Así que tenemos muchas refinerías en Sudáfrica que se han creado de forma inequitativa totalmente, y son dañinas no solamente para el medio ambiente, sino también para la protección de derechos humanos. Así que tenemos esta cuestión del extractivismo en el pasado, en el presente, esta situación de hoy día, cuando al buscar unas alternativas a la crisis climática, el hidrógeno, hasta el hidrógeno verde, es uno de nuestros temas calientes, una de nuestras prioridades, por lo que tiene que ver con el cambio climático. Hidrógeno parece ser una buena alternativa a los carburantes, a los combustibles fósiles que usamos en nuestros países, pero no, muchas organizaciones de la sociedad civil no quieren repetir los mismos errores del pasado y permitir que estos aspectos de justicia social y económica queden afuera de los acuerdos, y las comunidades estén deprivadas de toda protección. En este contexto, Sudáfrica presenta muchos reglamentos, mucha legislación sobre el respeto de los recursos. Por ejemplo, cuando alguien quiere invertir en Sudáfrica y empezar extracciones, necesitamos estudios de impacto medioambiental, sea presentar una serie de medidas sociales. Y también hay mucha presión por parte del norte del mundo sobre los países del sur del mundo, como Sudáfrica, para acelerar la transición hacia el hidrógeno. Así que nuestro gobierno ha decidido que estos proyectos se aprobarían, 19 de estos proyectos se aprobarían llamándolos proyectos de infraestructuras estratégicas, que significa que estos ejes de la normativa surafricana, que sirven para apoyar al medio ambiente y pueblo, se pueden superar o fundir todos juntos, y desde el punto de vista de las comunidades locales, pero también de la protección ambiental, no defiende el medio ambiente y la sociedad de Sudáfrica. En la región de Mokolan, Cape Town, se ha anunciado para el viernes que habría una sesión abierta con las organizaciones de la sociedad civil sobre la evaluación de impacto ambiental, pero el martes sobre otros impactos ecológicos. Las personas no tienen tiempo como para informarse, sugerir. Nuestros gobernantes quieren complacer al norte del mundo y aceptan unos mecanismos de apoyo, donaciones, financiaciones en proyectos ambientalistas, y nuestro gobierno nada más firma estos acuerdos, y no se entiende todo este dinero que se invierte, para dónde se va, si se entregará a finales del proyecto. Pero el elefante en la habitación, o sea, el gran problema en Sudáfrica es la falta de energía para la población de Sudáfrica.
Hay muchos proyectos, hay muchas plantas, hay torres eólicas, plantas con energías sostenibles, pero ahora vamos hacia el hidrógeno verde, dejando de lado los demás proyectos de energías sostenibles que ya tenemos, y eso se debe a los acuerdos entre los decisores nuestros y de los países y los que proceden de los países del norte del mundo. Sí, es cierto, somos responsables de la crisis climática porque tenemos un pasado muy contaminante, pero también estamos culpables de promoción de unas tecnologías como la transformación del carbón sólido hacia combustible líquido. Y eso es un un proceso muy contaminante, y el impacto sobre el medio ambiente es muy fuerte y sobre las personas también. Y luego tenemos muchas intenciones maravillosas para descarbonizar nuestra economía, pero nuestros decisores se ven más preocupados como para descarbonizar Europa, América y Japón. Y tenemos esta industria muy contaminante. Las grandes firmas, las grandes empresas no hacen nada porque tenemos, por ejemplo, una planta química que contamina por su cuenta la misma cantidad de Alemania. Así que cuando hablamos de mecanismos económicos diferentes que explican por qué la energía se dirige para el extranjero, se lleva, se exporta al extranjero, nuestras empresas están tratando de superar, de eludir la impuesta sobre el carbono que hemos impuesto. Anglo American y otras empresas del sector químico y extractivo siguen en la dirección del hidrógeno sin especificar si se trata de hidrógeno verde. No hay honestidad. Esto no es, esta no es la manera de motivarse a la descarbonización. Simplemente están mirando a la presencia de clientes mayoritaria en Europa. O sea que las empresas no quieren hacer esta transición para el bien del país o de las personas, sino para rellenarse sus bolsillos. Entiendo que son empresas al fin y al cabo, pero esto significa que se esconden detrás de diferentes acrónimos, fórmulas, pero al fin y al cabo siempre priorizan en la renta, lo que no se puede evitar. Lo que dicen los activistas es que las personas de todo este mecanismo de exportación de recursos hacia Europa no benefician. La Europa se está descarbonizando y nosotros tenemos varias cuestiones sobre vehículos de hidrógeno, por ejemplo, que se venderán en Europa gracias a nuestro hidrógeno, pero nosotros seguiremos manejando vehículos de gasolina. Es así que se descarboniza. Nuestro país tiene muchas esperanzas de construir una economía basada en hidrógeno verde en Sudáfrica, pero
nos hemos visto desestabilizar cuando el ministro de Energía anunció que habría una roadmap sin consultación pública. Se anunció en 2021 eso. Y luego en 2022 se ha redactado una estrategia sin consultar al público y de hecho no te puedes oponer, no nos podemos oponer y nuestro problema es no tener acceso al agua, no tener acceso a la energía, no tener acceso a los procesos decisionales como debería de ser. Aquí lo termino, pero este es el problema. Tenemos unos procesos de participación pública previstos por normativas públicas, pero como hay una presión a la aceleración que procede del norte del mundo, nuestro gobierno ha encontrado la estrategia de llamar a estos grupos proyectos estratégicos de infraestructuras y se tendrían de llamar proyectos de injusticia global. Gracias. Vemos las mismas dinámicas que se ven en el norte del mundo, en Europa, y es de aquí que todo empieza, pero vemos la perspectiva de batallas comunes juntos y me asomo a la conclusión de este webinar, dejando un poco de espacio para las preguntas con la ponencia de Tobias Kalt, ecólogo político investigador de la Universidad de Hamburgo, que ha redactado junto con otros investigadores e investigadores en el estudio Between Green Extractivism and Energy Justice Competing Strategies in South Africa's Hydrogen Transition in the Context of Climate Crisis, que contribuye al debate sobre la justicia en la transición energética global. Tobias, ¿cuáles son los resultados de su análisis y que toma en consideración sobre todo el contexto que se nos ha descrito por parte de Ulrich? Palabra. Muchas gracias, Eva. Quisiera compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un honor tomar la palabra en esta serie de webinarios y hablar con ponentes tan importantes. Les hablaré en mi ponencia del caso de Sudáfrica, como lo ha dicho Ulrich, pero me voy a enfocar en los diferentes modelos de producción de hidrógeno que son objeto de debate en Sudáfrica y con diferentes opiniones sobre cómo el panorama de hidrógeno se tendría de estructurar y cómo se tendría de financiar. El estudio se ha publicado en la Review of African Political Economy, la revista de política económica africana. Y si luego me pasan sus correos electrónicos, puedo compartir con Eva, con ustedes. Dejo de parte el contexto porque Ulrich ya lo ha enmarcado muy bien y me voy a enfocar sobre todo en los desarrollos de la política. Si consideramos el mapa de donde estos proyectos se implementarán, aquí tenemos un mapa del año pasado y como lo pueden ver, arriba en la izquierda se encuentra, en la derecha se encuentra esta línea azul que muestra los proyectos de hidrógeno verde marcados como parte de proyectos integrados estratégicos del gobierno de Sudáfrica.
nosotros consideramos el sector de hidrógeno y su desarrollo en Sudáfrica, vemos que tenemos diferentes ideas que se presentan y tenemos lo que se llama extractivismo verde. El objetivo es crear un sector enfocado en la exportación de hidrógeno verde y con productos de valor añadido inferior, como por ejemplo el amoníaco verde, y prevé la participación de gobiernos internacionales, del Banco de Desarrollo Multilateral, de las corporaciones multinacionales, y en este contexto se habla de asociaciones público-privadas, los PPP. Para hacer esto, el Estado debería de reducir el peso de los inversores extranjeros, y luego tenemos el desarrollismo verde. En este caso, se trata de un proyecto apoyado en su mayoría por el gobierno de Sudáfrica y que usa, por lo cual, hidrógeno a nivel nacional para desarrollar un sector nacional e internacional, multinacional, con el objetivo de construir conexiones entre los diferentes sectores, hasta con el sector del platino, y crear nuevas cadenas de valor para la producción de componentes de electrolisis. Y en este caso, la voluntad es construir ecosistemas integrados que que se llaman los valles del hidrógeno, los hydrogen valleys, pero que no es posible, no hay el cuño fiscal necesario para desarrollar estos valles de hidrógeno, y hay que basarse en una estrategia de exportación, una estrategia bastante arriesgada, porque el riesgo es apoyarse demasiado en la exportación y no darle bastante atención al desarrollo nacional. Y luego tenemos el fosilismo, que ya se ha mencionado. Hay algunas compañías involucradas en la producción de hidrógeno, pero esto puede pasar conservando el estado de los combustibles fósiles, y al transformar las plantas que ya existen. La última estrategia es la de la justicia energética, que así la podemos llamar, que claramente tiene el objetivo de contrarrestar, oponerse al extractivismo verde y crear verdaderas redes de apoyo, para decirlo así, la energía a nivel doméstico, y con soluciones. Lo que es importante es la involucración de las comunidades. Como la finanza internacional, ¿qué rol tiene? Como saben bien, el sector de hidrógeno necesita varios inversores e inversiones, y los inversores del norte del mundo visan a Sudáfrica como un sector, como un lugar de rentabilidad alta, y hoy la mayoría de las inversiones son financiaciones públicas. El papel es disminuir el riesgo de las inversiones, pero eso puede tener
unos diferentes impactos por lo que se refiere a las dependencias, a la deuda, a la austerity. Así que el Estado debe reducir, minimizar el riesgo conectado a las inversiones y los impactos se pueden desarrollar con dependencias financieras hacia países extranjeros, puede aumentar la deuda, pueden ser necesarias medidas de austerity y del extractivismo que se puede usar para repagar la deuda. Hay varias iniciativas políticas sobre el futuro del hidrógeno y digamos que la tendencia que vemos en Sudáfrica es una tendencia dominante que ha sido contestada por otras tendencias. Esta iniciativa y el extractivismo verde es una iniciativa dominante, pero no es hegemónica y digamos que las otras tres estrategias de que hemos hablado tienden a oponerse y el desarrollo soberano se limita también por dependencias económicas, financieras y tecnológicas. Es un modelo que crea dificultades y desafíos desde el punto de vista de la tecnología, del capital y de la propiedad social también, con un acaparramiento de los recursos mucho más fuerte de lo posible. Es importante entender quién puede beneficiarse y quién puede perder de estas iniciativas. Gracias y quedo a su disposición. Gracias, sobre todo por respetar los tiempos, así que vamos a tener un poco de espacio como para poder escuchar posibles preguntas. Solo un segundo para poderlas leer todas. Bueno, la primera ya fue contestada por Frank de forma indirecta. Bueno, tenía que ver con la cantidad de recursos destinados al sector del hidrógeno, pero sé que Frank ya contestó esta pregunta, pero le pido a Frank que responda a la segunda pregunta, en especial a la que nos pide que digamos algo más, que demos más detalles acerca del acuerdo entre el Banco Europeo de Inversiones celebró con Namibia por un valor de 500 millones de euros. Y en este caso, Rinani, quien planteó la pregunta, dijo, dijiste que la inversión no va a concretarse, ya que el inversor no no ve un negocio potencial en esto. Sí, simplemente para darles un poquito de contexto, lo que he afirmado, lo he afirmado a la luz del evento de la sociedad civil que se celebró en mayo de este año y en el que participamos hablando de este proyecto. Y efectivamente dijimos que no hay una business case para este proyecto y hasta el momento no vemos posibilidades de inversión efectivas. La idea era ofrecer un apoyo de carácter técnico, pero mi compañero me invitó a un tweet de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, durante la cumbre Global Gateway, en el que, bueno, eran las 7 menos cuarto y se anunciaba que el proyecto iba a ser aprobado con una asignación de 1 millón de euros.
pero no tuve informaciones adicionales por parte de la banca de inversión, pero es algo que puedo averiguar bastante simplemente, con bastante facilidad. Pero más en general, en Namibia también hay un partenariado que tiene que ver con los recursos, con las materias primas, y no tiene que ver solamente con el hidrógeno. Muchas gracias, Frank. La siguiente pregunta es para Natalia. Sami pregunta si existe algún documento o página web para profundizar el tema de la colonización energética de Antofagasta y de Magallanes. Muchas gracias. Sami, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay un artículo que escribió nuestra directora ejecutiva para el anuario de FAN, que es una organización argentina muy seria que está trabajando mucho en temas de transición energética, y voy a compartir el vínculo de esa publicación en el chat para que quede a disposición de todas y todos. Muchas gracias, Natalia. Hay quien pide que se ponga a disposición de todos el documento de Tobías y de los demás ponentes. Tobías, no sé si tú tienes un enlace para poder consultar el documento o si preferís que se envíe después del webinario a todos los participantes. Nosotros solemos enviar tanto el vídeo del webinario como las presentaciones de los ponentes por correo una vez acabado todo. Sí, puedo enviar el enlace, pero bueno, el enlace suele ser bajo pago, pero puedo ver lo que puedo hacer para que los participantes puedan leer el documento sin tener que pagar nada. Veo que dos participantes hablaron del tema de las desaladoras. O sea, me parece que alguien planteó una pregunta que ya fue contestada. Sí, me parece que sí. No veo más preguntas. Hay algunas preguntas, pero a las que ya se contestó. Ulrich me parece que quiere tomar la palabra. Así es, a ver. Perdonen, estaba hablando con el micrófono muto. Por lo que tiene que ver con una de las preguntas que se plantearon, o sea, el hecho de que Namibia no tiene la capacidad para poder desarrollar el mercado del hidrógeno. Bueno, eso es verdad. Namibia, junto con otros países de Sudáfrica, bueno, en la mayoría de los casos, los países reciben la energía a partir de Sudáfrica. Nosotros proporcionamos electricidad a Mozambique, Namibia, y hay unas interrupciones de electricidad que se dan. Es verdad que estos países no tienen una capacidad de producción y de generación de electricidad. O sea, no tenemos energía suficiente. Esta es una situación bastante especial. Gracias por contestar esta pregunta. Natalia, no sé si ya enviaste el enlace del artículo. Veo que estás contestando. Si lo había Perfecto, enviado al gracias. chat, sí, lo envié al chat, pero parece que era solo de panelistas, así que ahora lo respondí. Perdona, no, io non vi il chat, nuestro chat, entonces no, non ho guardato la nostra chat.
Al parecer no hay más preguntas, no recibimos más preguntas. Alguien nos está agradeciendo. Antes de cerrar este webinario. Frank, no vi que tenías la mano levantada. Quisiera decirles que estaba mirando las comunicaciones acerca del proyecto Namibia y no hay ninguna novedad en cuanto al Banco de Inversión Europeo. También quisiera hacer un comentario sobre lo que dijo Ulrich acerca de la falta de input en el proceso de toma de decisiones. Bueno, efectivamente, existe la posibilidad de proporcionar input a este proceso de toma de decisiones, pero como es evidente, el norte global hace presiones y retomo lo que dijo Tobias en Sudáfrica, en el modelo de desarrollo se hace un poco de confusión porque la idea es la de producir para exportar y después, solo en un segundo momento, producir para satisfacer las necesidades internas. Pero la demanda de los países del norte es la que guía la acción y tendríamos que adoptar un planteamiento común, una línea de acción compartida. Es que nuestro sistema económico es compartido, pero las tecnologías que utilizamos son distintas, por lo cual tendríamos que entender cómo actuar de forma sinérgica. Es simplemente decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Frank. Pues bien, si no hay más preguntas, antes de cerrar, quisiera darles unas informaciones técnicas. Quisiera agradecer a las ponentes y los ponentes de esta tarde. Este ha sido el último webinario que concluye una serie muy interesante. Quizás ha sido más interesante que los pasados. No sé. No me atrevo a decirlo, pero ha sido un verdadero éxito esta serie, por lo cual agradezco a todas las ponentes y los ponentes y a todos los participantes. Este es el último webinario de esta serie. Podéis encontrar la grabación de los primeros 2 episodios en el canal de YouTube de Recommon y vamos a subir la grabación de este tercer webinario en los días siguientes, así como las presentaciones de los ponentes, y vamos a enviar también un correo enviándoles unos documentos, algunos de los documentos que se mencionaron. Y para contestar una pregunta de Giovanni, les digo que les vamos a informar acerca de todas nuestras actividades. Les invito a apuntarse a nuestro observatorio DG, Counterbalance, Health Life África, Sustentarse, a seguirnos y a quedarse en contacto con nosotros. Vais a encontrar las informaciones de contacto en nuestra página web de todos los ponentes de nuestros webinarios y en el caso de preguntas o de cualquier tema podéis escribirnos en cualquier momento. Agradezco también a las traductoras que nos han ayudado en estos webinarios con traducciones al español, al italiano y al inglés. Tobias, ¿quieres decir algo? Perdona, es que había visto que tenías la mano levantada. Bueno, espero veros a todos en un futuro no muy lejano y nos vemos pronto. Gracias una vez más por vuestra participación. Hasta luego. Chao, chao, gracias.